Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Una bendición más estar aquí. Buenos días, perdón. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias que nos están acompañando esta mañana. Le doy la bienvenida a todos ustedes, donde quiera que nos esté viendo. Su amigo y pastor Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, de Bakersfield, California. Vamos a empezar esta mañana con nuestra escuela dominical y vamos a estar en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, del 13 en adelante. Vamos a estar leyendo un poco, vamos a estar estudiando un poco, vamos a tratar de explicar un poco estos pasajes que nos van a ayudar bastante a entender la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este evento tan importante y tan significativo para el cristiano. En el esquema en el cual el apóstol Pablo se está refiriendo a lo que debe de haber en cada cristiano, como lo ha demostrado a nosotros en el capítulo, en esta carta de los tesalonicenses, como ellos muestran las señales, las muestras de que tienen una relación con Dios, porque tienen fe, tienen amor y tienen esperanza. Uh, Vamos a ver en detalle esta esperanza. ¿Qué es el significado de esta esperanza? ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, en el regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los pilares principales de la fe cristiana. Es uno de los conceptos, uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. La esperanza en que nuestro Señor Jesucristo va a regresar, que Él va a regresar. Así como hay tantas escritura, hay tantos pasajes bíblicos en el cual se nos anuncia su regreso, Jesucristo anuncia su regreso. El libro de los Hechos nos dice que va a regresar de la misma manera que ascendió, va a ser la misma manera en la cual Él va a regresar. Él va a venir del cielo, en medio de las nubes. Ese mismo Jesús, como lo dice al principio del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 me parece. Así que tenemos que estudiar, es algo que se tiene que estudiar, no es para debatir, no es para descalificar a nadie. Hay varias, 3 o 4 me parece, diferentes teorías acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a tocar a profundidad cada una de ellas, nos vamos a referir a algunas de ellas, vamos a tratar de ver un poquito acerca de ellas, pero vamos a enfocarnos en el regreso. No importa no importa si usted está en alguno de estos campos, en alguno de estos, tiene alguna, su creencia es una de estas 3 o 4 teorías que hay acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos metiendo ya en asuntos de escatología, el fin de los tiempos y su regreso. Pero y vamos a escuchar mucho esa palabra escatología, que significa el estudio de los últimos días. La creencia principal, lo importante es que usted como cristiano tenga ese fundamento, tenga esa esperanza, como dice el libro de los Tesalonicenses, en que Él va a regresar, que usted crea en su corazón y que esto lo motive a vivir de una manera diferente, porque así debe de ser. Ya lo hemos visto con los tesalonicenses, lo hemos visto con todos los creyentes, que somos diferentes porque por lo que creemos en Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, quién es Él y su regreso. Esto tiene que marcar, guiar, edificar nuestras vidas, cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces es muy importante que tengamos esto bien puesto, que tengamos esto bien plantado, que tengamos esto bien escrito en nuestros corazones, que tengamos una respuesta para dar a aquellos que dudan, que tengamos una respuesta para enseñar a los que no saben, que tengamos la habilidad de poder detectar una mala influencia, una mala enseñanza, una herejía que desgraciadamente abundan hoy, por ejemplo, con estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Pero esta doctrina de el regreso de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar bien fundamentada en nuestros corazones, tiene que estar bien fundamentada de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no en nuestras opiniones. Si usted está en uno de estos diferentes 3 o 4 campos que tienen una opinión diferente en cómo van a ser cómo se van a desarrollar los hechos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, está bien. Usted es mi hermano en Cristo y espero que nos sigamos considerando así, hermanos en Cristo. No hay razón para descalificarnos o para no hablarnos o para decirnos o atacarnos simplemente porque no queremos exactamente cómo se van a desarrollar las cosas. No. Pero una cosa, hay una diferencia.
¿sí? Todas estas diferentes todas estas diferentes teorías caen adentro de lo que enseña la palabra de Dios. Podemos encontrar diferentes versículos y diferentes teorías que tienen una base bíblica y la podemos aplicar y podemos creer en ella y podemos servir al Señor perfectamente, ¿sí? El problema es cuando creemos que ya pasó. El problema es cuando nosotros enseñamos o seguimos a un líder, a una teoría de que enseña que ya pasó, que esto no va a pasar, que esto ya pasó, la resurrección ya pasó, el regreso de nuestro Señor Jesucristo ya pasó. Eso no es bíblico, ¿sí? Y los hay grupos muy pequeños que creen que ya todo se cumplió, que creen que todo lo que pasó que está escrito aquí, que está escrito en el libro del Apocalipsis, ya pasó. Sí, son grupos muy pequeños y vamos a hablar de ellos porque también es bueno saber, es bueno saber y tenemos que tener un entendimiento y tenemos que conocer, nos va a ayudar a nosotros a entender esto. Son grupos muy pequeños o los grupos más grandes que enseñan diferentes herejías, que Jesucristo vino en diferentes tiempos, que no vino de una manera física, sino solo espiritual, como los testigos de Jehová, de todas estas herejías, ¿sí? El hecho es de que Jesucristo va a regresar. Las circunstancias, cómo se van a desarrollar los hechos, podemos platicar, debatir, pero no es un asunto para dividir. Solamente vamos a hacer una división y solamente vamos a marcar a aquellos falsos profetas, falsos maestros, aquellos herejes que enseñan algo contrario. Y es una de las razones principales, uno de los motivos principales por los cuales el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, porque ya sea a través de una carta, que muchos tienen esta teoría de que llegó una carta a los tesalonicenses informándoles que la resurrección de Jesucristo ya había pasado, que Jesucristo ya había regresado con los muertos y que ellos se habían quedado atrás, que ellos se habían quedado afuera del cielo, de la gloria, ¿sí? O que llegó un grupo de herejes, como también desde ahí en primero de Timoteo, primera y la segunda de Timoteo, como Himeneo y Alejandro, que llegaron enseñando diferentes cosas, que la resurrección de los muertos no existía, o que si existía ya había pasado y se la habían perdido. Estas son herejías. Y hay grupos hoy en día que lo enseñan, así que tener mucho cuidado con esto. Pero empezamos en oración esta mañana. Empezamos en esta oración dándole las gracias por estarnos viendo, dando las gracias por su atención. Yo le agradezco personalmente por las oraciones por mi salud. Gracias a Dios estamos saliendo de esta enfermedad y por sus oraciones por mí, por mi familia. El Señor nos está dando la gracia, dando la fuerza para poder superar esta prueba, esta tribulación. Les pido sigan orando por mi esposa, que no se encuentra con nosotros, sigue en el hospital, pero primeramente Dios, nosotros le pedimos y tenemos esta confianza en que el Señor la va a sanar. Amén. Así que vamos a empezar en oración esta mañana. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por este día. Yo te doy gracias, Padre Celestial, porque tengo vida y salud. Yo te pido, Padre Celestial, que use tu santa palabra para enseñar, para corregir, para instruir a cualquier persona que nos esté viendo, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el tiempo y en el lugar que tú quieras, cuando tú quieras, Padre Celestial. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas esta clase, Padre mío, que sea para tu gloria y tu gloria nada más. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a empezar aquí en el capítulo 4 y en el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos que ignores. La ignorancia es el peor enemigo de la fe cristiana. La ignorancia de las Santas Escrituras es es uno de los peores enemigos de la fe cristiana. La ignorancia provoca que caigamos en errores bíblicos. La ignorancia provoca que nuestra fe sea débil. La ignorancia es muy, muy mala para el creyente. No hay ninguna necesidad de estar ignorantes de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, ya les explicamos a ustedes, ya les hablé, ya les enseñé en la sección pasada de cómo se debe de vivir, qué tienen que hacer les volví a explicar una vez más que se tienen que mantener en la fe. Acordémonos un poquito acerca de la santificación, cómo se debe de comportar, que tienen que trabajar, que tienen que mantenerse ocupados en sus asuntos, ¿sí? Que tienen que apartarse de las fornicaciones, que tienen que recordar todo lo que se les ha enseñado y que tienen todo lo necesario para seguir adelante y que continúen firmes en la fe.
Él dice, ya les hemos dicho eso. Ahora, tampoco queremos que ignoren esto, que es también muy importante y fundamental y que está al mismo nivel de lo que ya les hemos dicho. Dice, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vamos a ver esa palabra varias veces. Una y otra vez se lo voy a decir. Cuando dice la palabra de Dios aquí, de los que duermen, no se está refiriendo a la teoría, a la falsa teoría de los testigos de Jehová y de algunos otros grupos que enseñan que uno no muere en realidad, sino que uno simplemente va a dormir. Es un eufemismo el cual se utiliza aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, que se usa en Juan capítulo 11 y 11, apúntelo, Juan capítulo 11 y 11. Es un eufemismo que se está usando, pero se está refiriendo a los que han muerto. ¿Ok? Esta teoría de que uno no muere, sino que uno va a dormir, no tiene ningún fundamento bíblico. Simplemente porque aparece esta palabra varias veces no quiere decir que sea una doctrina por completo o que exista esta doctrina. Varias veces aparece esta palabra, duermen. Si usted pone poquita atención, y es muy importante estudiar la palabra de Dios correctamente y con diligencia, va a ver que el contexto se trata de los que han muerto. Porque el contexto se trata del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que murió, ¿verdad? Y que resucitó, ¿verdad? Ese es el contexto. Está hablando de los muertos. Entonces, si miramos un poquito el contexto, vamos a ver que esta teoría de que una persona no muere, sino que duerme, no tiene sentido, porque el contexto de la Escritura, el contexto de este pasaje, no habla en absoluto de esto, de que uno duerme, habla de que uno ha muerto. Si no fuera así, este sería un lugar perfecto para que se explicara bien y se enseñara bien, como ya lo ha hecho, en cómo debe ser la manera de vivir en los versículos anteriores, para enseñar esta doctrina, esta supuesta doctrina de que uno no muere, sino que duerme. ¿Sí? Hay que verlo con lógica, porque la palabra de Dios es lógica y no tiene confusiones. Si se ha detallado, si se les ha dicho que se deben de apartar de las fornicaciones, de que deben de trabajar y que deben de mantenerse en sus asuntos de una manera bien clara, ¿por qué Pablo no lo hace de una manera bien clara? Es el mismo Espíritu Santo que lo está guiando para escribir esto. Es el mismo Espíritu de Dios y Dios no quiere que vivamos en ignorancia. Entonces vamos a tratar de esa manera lógica el resto de las Escrituras, el resto de este pasaje. De los que duermen, ¿sí? Y hay otro pasaje donde se puede compararlo también. Hay otro pasaje, le digo dónde es, lo acabado de ver hace ratito. Está en la segunda carta de los Corintios, me parece, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, del versículo 6 al 8, ¿sí? En la Biblia no hay lugar para esta enseñanza y podemos comparar Juan 11 y 11 y este pasaje que habla un poquito más acerca de ello, que en realidad explica en sí que no están dormidos, sino que están muertos. Segundo de Corintios capítulo 5, del versículo 6 al 8, apúntenlo, o puede regresar al video después como quiera. Bueno, entonces les está diciendo en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecéis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de la muerte física, está hablando de la separación, está hablando de los que no tienen esperanza, los paganos, los que no creen, los que no tienen a Jesucristo, los que no son seguidores de Dios. No tienen la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros sí tenemos una esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ver a nuestros seres queridos una vez más. ¿Sí? Cuando nos enfrentamos ante la posibilidad de la muerte, algo que nos da fuerza para seguir adelante, cuando nos encaramos ante la pérdida de un ser querido, sabemos que es temporal, como cristianos. Para nosotros es temporal. Nos vamos a volver a reencontrar con nuestros seres queridos. Esto es revolucionario. Esto cambió la manera de ver el mundo para un pueblo pagano, para una humanidad pagana, una civilización pagana como
en el cual estamos hablando, en esta área del mundo en aquel tiempo. Y sigue cambiando las vidas de las personas que están en estas áreas o que creen así, que son paganos. Es uno de los fundamentos de nuestra fe y uno de los fundamentos de los motores que nosotros nos da fuerza para seguir adelante. La esperanza de que vamos a estar con Dios. La esperanza de la vida eterna. De la vida, del cumplimiento de la vida eterna. Que empieza el día que nosotros nos salvamos. Y que va a continuar después de que moramos. Y nos despojemos de este cuerpo y tengamos nuestros cuerpos glorificados en la gloria. Y que nos salvemos por completo, la salvación final, de la ira venidera. Sí, es tan importante la doctrina de la resurrección y del regreso de nuestro Señor Jesucristo que van mano a mano, las dos. Porque el mismo hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó nos garantiza a nosotros que nosotros vamos a resucitar y garantiza su regreso. Vamos a estar estudiando esto también. Vaya para allá, apunte estos. Bueno, vamos a leerlo. Vamos para la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a estar usando mucho esta referencia. Así de que léalo si tiene tiempo, por favor, mi hermano, mi hermana. Usemos el tiempo que a muchos de nosotros ya nos sobra ahora, aunque no queramos. El capítulo 15 de la primera carta de los Corintios. Empezamos a leer en el versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Haciéndose énfasis en lo que le está diciendo es cierto desde el principio. Es el evangelio, es la doctrina que viene de Jesucristo mismo a través de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo y que ha llegado a él, que ha sido dada a él, el evangelio dado por el mismo Jesucristo, en el que desde el principio de la conversión de Saulo a Pablo les está enseñando santa doctrina, ¿sí? Les está enseñando la verdad pura. Les dice en el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y vimos la referencia a esto en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, ¿sí? En el versículo 5 al 12, en el cual Él murió por nuestras transgresiones. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como lo dicen diferentes escrituras en el Antiguo Testamento, como el Salmo 10, del versículo 8 al 10, Oseas capítulo 6 y 2, Salmo 16 también, versículo 8 al 10, Salmo 16, que lo podemos seguir leyendo, que podemos ir estudiando para entender esto, las promesas, las profecías que hicieron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la resurrección de los muertos va de mano en mano con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Jesucristo va mano en mano con su resurrección y con que nosotros nos salva de la ira venidera, como dice aquí en Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Dice en el versículo 1, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué? Del juicio venidero. ¿Cuándo será este juicio? Cuando usted muere y vaya a darle cuentas a Dios, como dice Hebreos capítulo 9 y 27, o cuando Él regrese, cuando Jesucristo regrese, que seremos todos juzgados, como hemos hablado la última vez acerca del tribunal de Jesús, y después el juicio del gran trono blanco también, aunque eso ya no nos afecta como cristianos, porque nosotros ya nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, pero seremos juzgados también, ¿sí? Será un juicio diferente. Versículo 14. Porque si creemos que estamos de regreso una vez más, Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, asimismo traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él, a los que mueren, a los que han muerto en Él. Si esto no fuera así, estos versículos que siguen adelante no tendrían ningún sentido. Si Jesucristo no resucitó de los muertos,
si Jesucristo no va a regresar, entonces nuestra esperanza está vana. ¿De qué esperanza estamos hablando? No tendría ningún sentido. Ninguno. El apóstol Pablo les está escribiendo estas palabras a ellos para reforzarles la idea que se les enseñó cuando él fue a plantar la iglesia en el libro de los Hechos, con los otros misioneros. Porque esta visita fue muy corta, porque el tiempo que él estuvo allí, acordemos que tuvo que huir por la persecución de los judíos y de los otros gentiles principales de la área, aquí en Tesalónica. Acordemos que tuvo que escapar. No, a lo mejor probablemente no tuvo el suficiente tiempo para enseñar mejor esta doctrina, el regreso, la segunda venida de Jesucristo. A lo mejor no tuvo el suficiente tiempo para hacerlo, a lo mejor no explicó bien alguna cosa y por alguna de estas circunstancias causó el error, pero el error es de que ha llegado una doctrina y muchos la han seguido en la iglesia de los tesalonicenses, que ellos creen que Jesucristo ya volvió, que ya regresó, y ellos se quedaron. Lógicamente que resucitaron los muertos en Cristo, pero los suyos no. ¿Por qué? Porque ellos no lo vieron, porque va a ser visible, no va a ser invisible, todos lo vamos a ver. Si no fuera así, no tendría ningún sentido lo que va a decir ahorita. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen, los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si los que han muerto en Cristo, los que han muerto en fe, están dormidos, ¿ok? Los que han muerto en la fe, primero que nosotros, van a resucitar primero. Esto lo vamos a ver. Va a ser visible. Entonces llega esta mala doctrina, esta mala información de que la resurrección de los muertos o no existe o ya pasó y ellos se la perdieron. Y esto les trae confusión. Muchos lo creen y se apartan de la santa doctrina. Otros están con angustia, con temor, con miedo, y es lo que probablemente miró Timoteo cuando fue a verlos antes de regresar con Pablo y le lleva este reporte, o se lo haya escrito como sea, pero se lo informa. Y ellos dicen, ¿sabes que hay un problema allí? Se metió una mala enseñanza. Hay una herejía allí que se tiene que corregir y muchos lo están creyendo. Y los que no creen están estresados, tienen preocupación porque dicen, mis seres queridos que han muerto, mi mamá, mi papá, mis hermanos que murieron en la fe, no resucitaron. Ya regresó Jesucristo y ellos no resucitaron. ¿Por qué? Porque no los vimos. Entonces Pablo está aclarando esto. Y este es el mejor lugar para aclarar diferentes doctrinas. ¿Sí? Si él hubiera ya regresado, o si no existiera la resurrección, este sería el lugar perfecto para explicarlo. Perfecto para explicarlo detalladamente. ¿Sí? Esto no pasó, así que lo hace de esta manera, detalladamente, porque es un hecho venidero, que no ha pasado. ¿Qué pasará a futuro? ¿Qué pasará a futuro? Versículo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así de sencillo. Así de sencillo. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, vamos a continuar mirando versículo por versículo, y vamos a continuar viendo y aprendiendo esta doctrina tan importante para usted y para mí, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y si Jesucristo resucitó entre los muertos, Jesucristo regresará una vez más. Amén. La pregunta es si estamos preparados para su regreso. En el capítulo 1 nos dice la palabra de Dios que nosotros nos ha librado de la ira venidera, del juicio de Dios, que va a juzgar a vivos y muertos. A los que no están en Cristo,
el infierno. A los que están en Cristo, la gloria. Así de sencillo. Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 33. Sí, los que confiesan, los que aceptan, los que declaran a Jesucristo, Jesucristo mismo los va a declarar y los va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. A los que niegan a Jesucristo, Jesucristo mismo los va a negar ante su Padre que está en los cielos. Así de sencillo. Estamos listos, estamos preparados. Nos preocupamos en este tiempo si estamos... Y es bueno que estemos preparados, que tengamos comida, que tengamos dinero en el banco, que tengamos tengamos las medicinas necesarias para pasar esta tribulación, esta pandemia por la cual estamos pasando, que estemos todos bien, que tengamos nuestros papeles en orden, tratar de tener nuestras vidas en orden. Pero al final de cuentas, lo más importante es que usted está preparado para ir al cielo. Lo más importante hoy, que nuestra mortalidad, nuestra misma mortalidad, está ante nuestros ojos, que hoy en día la posibilidad de vida y muerte es tan real. ¿Estamos preparados? ¿Sabe usted a dónde va a ir? ¿Usted tiene esa esperanza? Si usted no tiene esa esperanza, usted no es salvo. Si usted no tiene esa esperanza, usted es una persona que no está preparada para encarar, para darle cuentas a Dios. Esa esperanza, esa confianza, esa vida eterna, esa salvación se encuentra en Jesucristo, el mismo que murió por nuestros pecados, el mismo que resucitó el tercer día, el mismo que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, regresará. ¿Está usted listo? ¿Usted tiene esa esperanza? Si no es así, ¿por qué no cambia su vida el día de hoy? Hoy puede tener esa esperanza que es más grande que cualquier entendimiento, es más grande que cualquier explicación del ser humano, es más importante, no solamente para esta vida, sino para la venidera. ¿Está usted preparado? Hoy puede estar preparado, hoy puede estar seguro. Si acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, si se arrepiente de sus pecados y pone toda su fe en Él. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra, Padre mío. Yo te ruego, mi Señor, que donde quiera que se mire este mensaje y cualquiera persona que lo esté viendo, si no te conoce a ti, que hoy busque tu camino, que hoy busque a tu Hijo, que va a encontrar vida eterna, que hoy entienda el sacrificio perfecto que hiciste, que tú, mi Señor Jesús, hiciste en la cruz por todos los pecadores, que a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo podemos tener vida eterna, y que a través de esa fe podemos tener esperanza del día de mañana, que regresarás por todos nosotros algún día, Padre Celestial, y que tenemos esa esperanza de que veremos a nuestros seres queridos una vez más en tu gloria. Te pido, Padre Celestial, que bendigas este estudio y que sea para la gloria de tu nombre solamente. Te pedimos por todo esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto en la próxima escuela dominical. Que el Señor me lo bendiga. Gracias una vez más.